Y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el nuevo poder latino en que destacamos a los hispanos que marcan la diferencia política aquí en los Estados Unidos. Guillermo Nors y su familia se trasladaron de Panamá a los Estados Unidos en los años 70. Él sirvió en la Marina y finalmente se trasladó a Oxford, Carolina del Norte, hace 15 años. Y ahora es el primer alcalde afrolatino de Carolina del Norte. Alcalde Nors, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Alcalde, quiero entender cómo llegó a donde está en estos momentos como alcalde de Oxford. Es el primer alcalde de latino en Carolina del Norte, el primer alcalde afro-latino en Oxford, además de ser independiente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hice me llevo bien con todos los ciudadanos, participo en todas las cosas, ayudo a todo el mundo. Y eso es lo que la persona espera, que uno les escucha, los ayuda y puede trabajar con ellos, ¿no? Y hay que saber cómo mantener relaciones y amistades y trabajar. Estaba leyendo que usted decide dejar Panamá precisamente por hechos de racismo en Panamá y me pregunto si cuando usted llega hacia los Estados Unidos las cosas cambiaron. No, de Panamá sale el racismo y llega a los Estados Unidos llega lo mismo, ¿no? Porque racismo es racismo en cualquier parte del mundo. Pero he podido superarme y lograr lo que he logrado, ignorando el racismo y echando para adelante, porque cuando uno viene de un país extranjero, viene a superarse. Y eso es lo que he hecho. ¿Cómo se enfrenta entonces el racismo? ¿Cómo lo hizo usted personalmente? ¿Cómo lo hice personalmente? Demostrando a ellos que mi capacidad y lo que tengo para ofrecer. Y básicamente hay que trabajar el doble, a veces 10 veces más que la persona que no es inmigrante para probar que sirves y puedes hacer el trabajo, la capacidad para hacerlo. Una de las cosas interesantes es que usted ha dejado a un lado a los demócratas y ha dejado a un lado a los republicanos. Usted ha dicho que ambos partidos le han fallado a los latinos. Dice, tanto demócratas como republicanos prometieron en campaña reformas migratorias y caminos a la ciudadanía que nunca cumplieron cuando llegaron al poder. ¿Por qué se hizo independiente? Por esa misma razón. Fui republicano un rato y no me gustó cómo iba el partido. Me cambié al Partido Demócrata. Y cuando vino el presidente Obama, prometió a los latinos que iba a hacer todo posible para darnos la ciudadanía a los latinos, y no lo ha hecho. Recordando que el presidente Ronald Reagan fue el único que ha hecho algo para los latinos, a darnos una amnistía en esos tiempos para que pudiéramos arreglar los documentos. Usted me dice que está muy preocupado por los migrantes en el lugar donde usted vive. Bueno, como digo, muchos inmigrantes aquí llevan años, tienen sus propios negocios, taller de una llantería, taller de mecánica, son landscaping consultores, pero no saben en qué momento pueden ser deportados. Si son personas que viven una vida inocente, cumplen con la ley, pagan los taxes, pero no tienen estatus y viven al temor de qué van a hacer. Usted llega a los Estados Unidos hace más de 50 años. ¿Cuáles son las lecciones que ha aprendido? Primero, yo he aprendido es nunca olvidar de dónde llegaste. Siempre tienes que estar pensando en mejorar y pensar en tu gente que viene contigo, que te apoya. Y lo que yo pasé en la vida para llegar a donde estoy, me gustaría que fueran las cosas iguales para todo el mundo ahora, pero no es. Es simplemente no olvidar al país, no olvidar a tu raza, no olvidar la cultura y ayudarse a todo, porque cuando algo malo, todo el mundo piensa que los latinos rápidamente. Alcalde, estoy seguro que tanto Joe Biden como Donald Trump quisieran su voto. No le voy a pedir por quién va a votar, pero ¿qué quisiera oír de ellos? A mí me gustaría un plan concreto que va a hacer con los latinos, los inmigrantes. No solamente los latinos, hay inmigrantes de las islas caribeñas también. Un plan que va a hacer, darles un paso, abren una puerta para la gente, porque con su visa, porque con su residencia, porque sean ciudadanos americanos, porque lo merecen, lo han trabajado. Cuando miramos en todo el mundo, toda parte de los Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores son inmigrantes del Caribe o de Latinoamérica. ¿Y qué más necesita? Felicidades de verdad por lo que está haciendo. Felicidades por su hija también, que sé que es concejal en Nueva York. Así que felicidades a los dos. Algo hicieron bien en esa casa. Gracias. Bueno, mi hija fue la que me
entré en esta carrera porque fui a Nueva York para hacer campaña para ir hace 3 años. Sí. La ayudé en su campaña y duré 2 o 3 meses en Nueva York y regresé aquí y ayudé a unos que estaban corriendo para council aquí en la ciudad y de ahí surgieron que, hey, tú sabes mucho, ¿por qué tú no corres para alcalde en la ciudad? ¿No? Y bueno, así surgió. Qué interesante, o sea, su hija se lanza primero como concejal en Nueva York y luego lo hace usted. O sea que ella le enseñó a usted y no al revés. Exactamente, y ella te lo dice, y yo lo acepto, lo digo porque uno tiene que saber la verdad. Mi hija me enseñó todo, me enseña casi muchas cosas. Qué historia tan maravillosa. Alcalde, usted por supuesto sabe que es parte del nuevo Poder Latino. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, y muchas gracias por invitarme a su programa.